Irán acaba de cumplir su amenaza y lo que Donald Trump pensó que era una emboscada brutal, pues terminó siendo la trampa de un escenario aún peor de lo que imaginaba. Vámonos primero con la emboscada, que parecía que no tenía nada de extraordinario dentro de lo que nos hemos acostumbrado, pero lo que vino después fue mucho peor. Y es que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pues impactó en un petrolero justo en el estrecho de Hormuz durante la noche de ayer y bueno, pues el saldo ya es de al menos una víctima mortal. Esto ya está confirmado por el MTO del Reino Unido. Este buque transitaba por la ruta que la misma Guardia Revolucionaria había dicho que no estaba autorizada, que al que cruzaba por ahí lo iban a bombardear y bueno, pues al final este buque confió en la protección que le ofreció Estados Unidos y terminó emboscado. Ellos ejecutaron exactamente lo que habían anunciado y este, amigos, pues era el inicio de un verdadero infierno de lo que se desataría horas después en el Golfo Pérsico, porque Irán ya no está jugando nada más a la disuasión. Hasta antes de este ataque, fíjense ustedes que las amenazas o las acciones de Irán se limitaban solamente al bombardeo de buques no autorizados. A partir de estos momentos, todo ha cambiado, amigos. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Se acuerdan ustedes de que Irán está planteando este escenario en donde cobraría una cuota por cruzar por el estrecho de Hormuz? Bueno, había dicho que esta cuota iba a ser para las embarcaciones. Parece ser que Irán ha dicho que ya no nada más estamos hablando de embarcaciones, ahora también le va a cobrar una cuota a todo el Internet, a todo el sistema de datos y a todo lo que pasa subterráneo, por abajo del mar de Hormuz, por encima del mar de Hormuz y por el espacio aéreo de Hormuz también. Y este es un jaque total, amigos. Por supuesto que nos revela también el nivel de la crisis, en donde ya estamos viendo pues un nuevo estilo de confrontación de un esquema que está poniendo contra las cuerdas a la administración Trump. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y en esta transmisión, amigos, vamos a analizar este nuevo jaque que acaba de poner Irán. Cada vez va ampliando o cerrando más el círculo de acción de Estados Unidos en la región. No hay declaraciones específicas de Trump frente a esta amenaza a estas horas del día. Lo que sí les puedo decir es que, por supuesto, que esto es algo que no se esperaba la administración Trump, porque lo que estamos viendo no nada más es un enfrentamiento ya en medio de un conflicto marítimo. Esto ya es una crisis que va a reconfigurar todo el equilibrio energético, pero también el equilibrio digital del mundo entero. Y fíjense bien porque esto es algo que nosotros no habíamos mencionado hasta este momento. Si ustedes se fijan, se remitía nada más el conflicto pues a un escenario energético. Decíamos, Irán va a controlar una ruta energética global. Ahora estamos diciendo que Irán va a tomar el control energético, pero también el control digital. Y cuando decimos control digital, acuérdense ustedes que muchos de los servidores que el Pentágono tiene se encuentran en Medio Oriente. El Medio Oriente no nada más vende petróleo, vende datos. ¿Por qué? Pues porque supone que era uno de los lugares más seguros para almacenarlos. El gran problema, el talón de Aquiles, es que todos esos datos viajan de forma subterránea, incluidos los del Pentágono, por Hormuz, por abajo del estrecho de Hormuz. Y entonces Irán ahora está apuntando a esto. ¿Quieres tus cables, papacito? Pues te va a costar. Y eso también tiene una cuota para Estados Unidos, algo que no se había visto hasta este punto del conflicto. Y ya está preocupando esto incluso a los propios aliados de Estados Unidos, porque entre esta circunstancia, amigos, estamos viendo que entre más avanza la situación, pues más capas revela Irán sobre este conflicto. Ya no nada más estamos hablando de barcos, Irán ya no nada más está a la defensiva y este nuevo liderazgo militar designado por el ayatolá Mojtaba Khamenei, pues ya dejó muy claro que ellos van a estar ajustando su estrategia y que tienen diferentes niveles de planeación. Por si uno no funciona, funciona otro y como va avanzando este conflicto, más terreno van ganando precisamente en este campo de la disuasión. Así que vamos con el primero de estos planes. De hecho, ahí tienen ustedes algunas de las confirmaciones que estarían verificando justo lo que yo les decía hace unos momentos, el tema del estrecho de Hormuz.
de este ataque que inició pues como lo que parecía ser una emboscada, una ofensiva más ante un cruce no autorizado por Irán, que no nada más hablamos de un ataque a petroleros, que Irán ya está hablando en estos momentos de la siguiente fase de su operación, que es cortar los cables de internet submarino, que son los que, repito, atraviesan Hormuz, y es una acción que lo que provocaría sería desconectar a Medio Oriente del resto del mundo. Irán no tiene mucho que perder. Yo les decía hace un momento, pues Irán de por sí ni acceso tiene a esos datos por las sanciones. Entonces, ¿qué más da? Córtalos, me va y me viene. Piensen en esto. Más de 10 billones de dólares en transacciones financieras, de dólares, 10 mil millones de dólares de transacciones financieras dependen de esa infraestructura. Aquí está el contraataque verdadero de Irán. Estados Unidos le quita a Irán el acceso al sistema SWIFT. Irán le desconecta la computadora y le dice, pues tú y tu SWIFT se van mucho a la fregada. Y ahora nadie lo usa. ¿Cómo la ves? 10 mil millones de dólares que cruzan en transacciones por estos cables de los sistemas bancarios que al final van a parar a la conversión de dólares estadounidenses. Recuerden que todo el petróleo y todas las transacciones de la región se hacían en dólares. Las bolsas de valores pues están comunicadas, por supuesto, con estos cables. Por aquí pasa toda esta información financiera. También pasan comunicaciones militares. Les decía yo en alguna ocasión que Amazon tiene uno de los centros de datos más grandes en el Golfo Pérsico, y créanme, ahí no almacenan información sobre los productos que venden. Almacenan información de todo tipo, incluyendo información militar, pues que el Pentágono compra acceso a estos servidores para el almacenamiento seguro de datos, ¿no? Y de datos encriptados. Entonces, todo eso al final depende de unos cables que están en el fondo del mar, en aguas poco profundas, que ni siquiera le va a costar trabajo a Irán ejecutar este ataque, y que pues están al alcance de cualquier buzo o con un dron submarino incluso. Irán ya dejó claro que esa carta está sobre la mesa, que están dispuestos a usarla. Va a salir la prensa a decir que si Irán ejecutara algo así sería un acto de ciberterrorismo. Nada más que les decía yo, acuérdense que hace 3 semanas, casi 4, Estados Unidos cortó los cables de comunicación de esta isla iraní, en donde dejó prácticamente incomunicado al sistema iraní con el resto de la isla de Bab el-Mandeb, con el territorio iraní. Nada más que estamos hablando aquí de otro nivel, ¿no? Lo interesante pues es que lo que comenzó hace unas horas como una amenaza a cualquier buque que cruzara por estos pasos no autorizados terminó siendo una verdadera sorpresa para la escalada en este conflicto. Medios vinculados incluso a la Guardia Revolucionaria Islámica, hablamos de Tasnim, Fars, pues ya vienen presionando mucho desde mayo para que Irán cobre peajes a las grandes empresas tecnológicas. Es decir, Irán le va a estar cobrando un peaje no por el tránsito de buques, sino por el tránsito de datos a Google, a Meta, a Amazon. ¿Por qué? Pues el argumento es, a ver, estás usando el estrecho no nada más por encima, también los estás usando por abajo. Yo no voy a permitir nada estadounidense de a gratis. ¿Quieres pasar por arriba, por abajo, por en medio? Cuesta, papá. Y entonces todo lo que sea de Estados Unidos que tenga algo que ver con Hormuz, pues va a tener que pagar. Ya han hecho incluso cálculos preliminares los medios de comunicación a este punto del día, que dicen que pues esto podría generar hasta 15 mil millones de dólares al año con esa medida, que van a ir a parar a las arcas de Irán. Estos cobros a las grandes empresas de datos estadounidenses tendrían que darle a Irán, fíjense nada más, 15 mil millones de dólares anuales, solo con esta medida, que van a venir de Google, de Meta, de todas estas grandes techs. Y bueno, pues la base legal internacional pues va a ser muy discutible, pero la capacidad de sabotear esos cables, esa sí es real, ¿eh? Más allá de que si es legal o no es legal, yo creo que aquí pues ya todos agarramos la onda, que en la era Trump nada es legal, ya las normas son de adorno, e Irán lo que está diciendo, y yo porque sí tengo que ser el tonto que cumpla con el derecho internacional. Cuando Estados Unidos vino, asesinó a 168 niñas en Minab, asesinó a nuestro jefe líder supremo, lanzó un ataque sin excusa, ataca infraestructura civil, plantas desalinizadoras, puentes, pero yo tengo que respetar la infraestructura de ellos, ¿no? Como dice el dicho mexicano,
que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Y hay que recordar pues que el estrecho de Hormuz tiene nada más 50 metros de profundidad, o sea, en promedio, ¿no? 50 metros, pues nada. Con un ancla mal colocada, con un dron submarino, con eso lo cortan, está al alcance. No necesitan una especialización para esto. Y con ese solo acto, pues al final van a dejar a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Kuwait, a Bahrein, a Irak sin conectividad. Y por supuesto Estados Unidos, porque recuerden que la estructura con la que se construyó el petrodólar, pues viene de estos países y todas las transacciones que esos países hacen, pues terminan convirtiéndose a dólares. Y de ahí dependen también las grandes centrales de datos de las tecnológicas que tanto dinero le dan a Estados Unidos. Imagínense lo que eso va a significar para las bolsas de valores estadounidenses, para todos los sistemas de pago SWIFT a los que Irán no tiene acceso por las sanciones, para las comunicaciones incluso militares de Estados Unidos y las coaliciones de países que lo apoyen. Entonces, la vulnerabilidad, amigos, aquí es absoluta. Los iraníes lo saben y ahora están poniendo esto en el foco de la discusión. Ven cómo lo que comenzó como una amenaza velada, un simple buque, hoy se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para Trump. Ya no nada más hablamos de un peaje a buques. Trump en estos momentos está en la oficina oval, sentado junto a un sofá, junto a un niño de 10 años llamado Nathaniel, con un salvavidas de 16 años llamado Ryder Williams, que rescató al niño. La hermana de 8 años de Nathaniel y la mamá del salvavidas pues están ahí en la Casa Blanca, y en ese escenario, con los niños ahí presentes, pues la reportera de CNN, Christine Holmes, le pregunta al presidente pues algo que obviamente cualquier periodista haría en estas circunstancias, no nada más de la situación que hay en el estrecho de Hormuz, sino también del reciente pacto que Donald Trump acaba de firmar con Corea del Norte, con Kim Jong-un. Le pregunta a la reportera, oiga, ¿por qué está usted atacando a Corea del Sur si es nuestro aliado? Pocos países han sido tan leales a Estados Unidos como Corea del Sur, y se está usted poniendo del lado de quien dijo por tanto tiempo pues que es un dictador, Kim Jong-un en Corea del Norte. ¿Por qué el cambio de bando? Y esa pregunta, que a mí me parece completamente válida desde la lógica estadounidense, porque Estados Unidos nos ha dicho siempre, ha insistido en esto, incluso todavía llega uno que otro loco aquí a repetir lo mismo. Irán es una dictadura, Israel no. Llevan 17 años con el mismo primer ministro, no respetan los derechos humanos, tienen un desprecio por la vida humana increíble. Por cierto, no voy a perder la oportunidad en mis transmisiones de recordar esto que acaba de decir el primer ministro de Seguridad de Israel, y estos no son dictadores. ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחמאה שאני קורא להם אנשים. בית המשפט, אתמול התערבו בתנינים, היום רוצים להתערב בחוק אונר"א, שלשום ברפורמה. כולם, ואתה מבין היחידים שהסכימו, וזה באמת מעיד עליך הרבה מאוד. Bueno, pues ahí lo tienen, Israel diciendo, pues el ministro de Seguridad de Israel diciendo que pues su meta es que las tropas estadounidenses y los colonos israelíes maten al menos 40 palestinos todos los días, por cada persona. Matar 40 palestinos random, que se te cruza en la calle un niño, un bebé, una mujer, mátalos, porque esa es la misión de Israel para poder construir la gran Israel y ocupar su territorio. Dice que ni siquiera son personas que merezcan vivir y que no les gusta referirse a ellos como personas. Eso es un gobierno democrático. Nos dicen que la otra cosa es una dictadura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Trump, que condenaba la represión de lo que decía era el régimen de los ayatolás a los protestantes, pero no condena las palabras de este ministro de Seguridad de Israel que está llamando a un genocidio, que aunque no llamen, lo están haciendo y con total impunidad. Bueno, ese Trump, ese Estados Unidos que nos dice quién es una dictadura y quién no, que nos han dicho por tanto tiempo que Corea del Norte es una dictadura, pues ahora está firmando un pacto con Kim Jong-un y le está dando la espalda al que fue su gran aliado por tanto tiempo, que es Corea del Sur. Y le dice, oiga, ¿por qué se va del lado del dictador? Porque esa es la versión que siempre han manejado, ¿no? Esa pregunta, amigos, pues que repito, es completamente válida, provocó la ira de Donald Trump frente a los niños que estaban allí en la Casa Blanca, y Trump le gritó a Holmes, le dijo ruidosa y escandalosa
que era una creadora de noticias falsas, le dijo que se callara y ahí no quedó la cosa. Trump se vuelve al niño de 10 años y le pregunta, ¿no la encuentras irrespetuosa? Fíjense lo que le dice a un niño de 10 años Donald Trump. Estaba buscando una validación de un menor de edad para justificar atacar a una mujer periodista. Ese es el nivel de la Casa Blanca. Yo creo que a partir de estos momentos, por cierto, después de esas declaraciones que acaba de hacer el ministro de Seguridad de Israel, hay que referirse a Israel como el régimen de Israel. Usualmente un régimen es un lugar en donde no existe democracia. Tienen al mismo primer ministro desde hace 17 años, un lugar que no respeta los derechos humanos. Vean lo que dijo su ministro de Seguridad, pues es donde hay desprecio por la vida y por el derecho internacional. Vean ustedes lo que dijo el régimen de Israel. Se lo han ganado a pulso y yo creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre cuando nos refiramos al régimen de Israel. Y bueno, pues regresando al otro régimen, al de Donald Trump insultando mujeres periodistas en la Casa Blanca, en donde lo hace, por cierto, enfrente de un niño, que bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? También a quién se le ocurre llevar niños a la Casa Blanca y luego con Donald Trump. Pero bueno, esa es la respuesta de la administración a una pregunta sobre política exterior de un reportero, mientras un petrolero está ardiendo en el Golfo Pérsico y mientras ahora se va a tener que pagar un peaje por el Internet y los datos que utiliza Estados Unidos y que cruzan por Hormuz. Trump ya ordenó también reducir los ejercicios militares con Corea del Sur, justo cuando comenzaban precisamente estos ejercicios. La justificación que saca es que él tiene una muy buena relación con Kim Jong-un. Me pregunto por qué será, ¿no? Dijo que se va muy bien con él, que lo entiende, pero bueno, la lectura que están haciendo en Corea del Sur, en Tokio, por supuesto en los aliados de Estados Unidos, pues es muy diferente. Los aliados de Estados Unidos están viendo cómo la Casa Blanca le está dando la espalda a todos sus aliados, no solo en el Golfo Pérsico, en Asia también. Se pone del lado de los que antes decía que eran sus enemigos. Y lo peor de todo es que no por eso ahora van a ser sus amigos. Kim Jong-un no va a ser amigo de los Estados Unidos por este acto, ni se va a confiar de él. Tampoco lo va a hacer Vladimir Putin. Ahora, les decía yo en la transmisión pasada, Estados Unidos a través de Donald Trump está intentando ya planear la capitulación, la rendición o la entrega de Ucrania para dividirse junto con Putin pues el territorio en partes. Lo que sabe Donald Trump es que esa guerra está perdida desde que inició y lo que dice es de lo perdido lo que aparezca. Mira, yo soy el que antes le mandaba misiles para que te bombardeara Moscú. ¿Qué te parece si ahora nos repartimos en pedazos Ucrania? Ingenuamente cree que con eso va a tener un aliado en Rusia, que Rusia se va a confiar de su palabra y por supuesto que no lo va a hacer. Lo que va a pasar es que se va a quedar sin amigos ni de un bando ni del otro. Y eso lo está logrando de una forma muy eficiente. Y mientras Trump se está dedicando, por cierto, a atacar periodistas y a publicar estos memes de Kim Jong-un generados con inteligencia artificial, pues el mercado energético hoy está en llamas. Si ustedes se fijan en el precio del diésel, que es el combustible que mueve pues todos los tractores, los cosechadores, los trailers, las mercancías se mueven con diésel, está por las nubes. El crack spread, que es la manera en la que se mide la rentabilidad de las refinerías, pues ya superó los $102 por barril por primera vez en la historia. Eso, amigos, no es un número abstracto. Lo que significa, pues, es que el precio minorista de diésel en Estados Unidos está arriba de los $5.50 por galón y que los agricultores en Estados Unidos están en plena temporada de cosecha, una cosecha terrible porque no tuvieron fertilizantes suficientes y encima, pues el costo de transportar sus productos está por las nubes. La soja subió 15 centavos por galón, la carne molida nunca había estado tan cara en Estados Unidos, las reservas estratégicas de petróleo, vean ustedes, les puse por aquí una nota incluso al respecto, están los niveles más críticos que jamás se habían visto en los últimos 40 años. En 40 años, ahí tienen ustedes la fuente primaria, nunca Estados Unidos había tenido tan poco petróleo disponible. Se están acabando sus reservas. Tienen 293.4 millones de barriles y bajando. Eso para una potencia como la estadounidense es nada. Y la economía global que está sintiendo el peso de esta guerra y Washington que no tiene un plan de salida. Ahora, lo que está haciendo Donald Trump para intentar frenar esta crisis, pues es prácticamente nada que se parezca a una estrategia inteligente. ¿Cuál fue su respuesta a la pregunta de Holmes? Pues insultar a una periodista,
pero bueno, pues los republicanos están en pánico. El senador Jim Justin de Virginia incluso dijo que la guerra es un desastre, que el partido está fuera de sintonía con la gente. Los mismos republicanos hoy están reconociendo abiertamente que Trump no tiene el control de la situación, que nadie lo quiere, que ya tiene su índice de aprobación más bajo. Estamos hablando del 33%. Nunca un presidente había sido tan poco querido entre los estadounidenses después de Richard Nixon. Hasta los mismos republicanos, pues hoy están viendo la manera de zafarse de la administración Trump, porque saben que estar con él pues es un pase a no reelegirse, a volverse parias de la sociedad estadounidense, porque la sociedad estadounidense está rechazando a la administración Trump. Repito, prácticamente 7 de cada estadounidense desaprueban su gestión. Muchas gracias a todos mis amigos que están aquí conectados conmigo en la transmisión. Dice Kevin Santos: Víctor, ¿estás enfermo o estás a dieta? Estoy a dieta, hermano, no estoy enfermo, bendito Dios, estoy mejor de salud que nunca, gracias a que me cosí el hocico. Habían sido ya mucho tiempo de desatender lo que comemos por alguna excusa u otra. Estuvimos viajando mucho el año pasado y bueno, pues ya sabes, siempre a donde vas tratas de comer las cosas que hay en el lugar típicas y bueno, sin poder ejercitar propiamente. Así que bueno, pues es dieta, no es enfermedad. Bendito Dios, ¿no? Lázaro Núñez dice: comunista, bueno, pues si tú lo dices, ¿no? No sé para ti qué sea ser... ¿Qué quieres que sea? ¿Capitalista? Pues te voy a decir, vivo en un país capitalista, pero no soy un defensor del capitalismo sin capital, a diferencia tuya. No porque viva en un país capitalista voy a defender un sistema injusto en donde el 1% de la población concentra el 90% de la riqueza. Ridículo me escucharía haciendo este tipo de comentarios como los tuyos, ¿no? Imagínate qué ridículo me voy a ver, ¿no? O qué ridículo te ves tú defendiendo el capitalismo sin capital. Échale un ojito a tu estado de cuentas. Si no tienes al menos 6 ceros en dólares, pues por favor, deberían de ser 9, mejor dicho, 9 ceros en dólares, te ves ridículo, hermano. Muchacho Trump no entra en pánico con nada. Ese hombre no le teme a nadie, aguante lo que venga. Bueno, se me ocurre una larga lista. Le teme a perder $200 millones en menos de una semana. Le teme a que lo acaba de condenar la Corte Suprema de los Estados Unidos, en última instancia ya, a pagarle la indemnización a Carroll por depredación sexual, porque fue condenado por depredación sexual. Le teme a que se liberen los archivos Epstein. Le teme a que sus negocios fracasen. Es decir, hay una larga lista. Le teme a perder las elecciones intermedias y las va a perder en noviembre, ¿eh? Y aquí seguiría. Y aquí seguiría. Esta gente antisemita de izquierda, dice Emanuel, otro que no sabe ni qué es. Te voy a decir algo, esta gente antisemita de izquierda, hay gente que es tan pendeja. Perdón, no te ofendo a ti, hablo en general por algunas personas, que cree que Irán es un estado de izquierda. Irán es un estado teocrático. Para Irán no existe la derecha o la izquierda. Ahora, perdóname hermano, pero déjame decirte algo. Esto es antisemitismo. Querer asesinar a 40 palestinos cada día por persona y pedir que cada israelí salga a asesinar a 40 palestinos diarios, sin importar si son inocentes o culpables, esto es antisemita. ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחבר. Eso es antisemitismo. Palestina es un pueblo semita. Y este señor está pidiendo que asesinen a un pueblo semita para despojarlos de sus tierras ancestrales.